Ya chicos, hoy día vamos a leer Gálatas el capítulo 6. Eh, algo, Voy a compartir algo breve nomás. La semana pasada nosotros terminamos de estudiar las epístolas pastorales. ¿Cuáles son las epístolas pastorales? Tito, Timoteo, 1 Timoteo y 2 Timoteo, ¿no? Que las escribió Pablo ya saben, a Tito y a Timoteo. Hoy yo quería que meditemos en algo que siempre es bueno recordar. De hecho, la palabra de Dios es un libro que nosotros vamos a vivir todas nuestras vidas meditando y muchas veces volviendo a leer lo mismo que ya hemos leído alguna otra vez y volviendo a ser confrontados en muchas cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un proceso con Dios. Y ese proceso va a durar cuando estemos ¿hasta cuándo? Hasta que estemos cara a cara con Dios. ¿Sí? Y algo que, que yo creo que debe ser motivo de reflexión constante es sobre nuestra naturaleza como iglesia. Yo creo que, bueno, sabemos que han pasado 21 siglos desde que Cristo vino a la tierra. La iglesia ha ido cambiando. La iglesia del siglo XXI no es la iglesia del siglo XVI con la Reforma, no es igual a la del siglo X. Pero la Biblia dice que muchas cosas pasarán, pero ¿qué cosas no van a pasar? ¿Qué cosa no va a pasar? La palabra de Dios. ¿Sí? Sin embargo, es posible desviarse. Es posible perder la línea, perder el foco, ¿no? De hecho, cuando leíamos las epístolas de Pablo a Tito y a Timoteo, Pablo advertía que en los posteriores tiempos iban a haber falsos maestros que iban a enseñar una doctrina distinta a la doctrina que enseñaron los apóstoles y cosas así, ¿verdad? Entonces, seamos muy sensibles a Dios, ¿no? O sea, valoremos mucho nuestros tiempos de búsqueda, de aprendizaje con Dios y todo eso, ¿sí? El libro de Gálatas es un libro chiquito, ¿sí? ¿Cuántos capítulos tiene? Ahí pueden ver en sus Biblias. 6, ¿sí? Nada más. Es un libro muy querido. Martín Lutero él decía así: el pequeño libro de Gálatas es mi carta. He dedicado mi vida a él. Este libro es mi esposa. Así decía Martín Lutero. Bueno, lo dijo cuando todavía no era casado, ¿no? Porque después de casado no creo que le hubieran dejado haber dicho eso, ¿no? Ajá. ¿Qué? Sí. El libro fue escrito en el año 50 entre el 56 y 58, ¿ya? Tito, ¿en qué año fue escrito? ¿Se acuerdan? 66, o sea, Pablo escribió Gálatas 10 años antes de que escribiera Tito, ¿no? Algunas cosas sobre el libro, sí, solo para tenerlo así como referencia. Tiene mucha similitud con el libro de Romanos. Se dice de que para entender Gálatas hay que leerlo a través de los ojos del libro de Romanos, ¿sí? Es una sugerencia que se da. También un apodo que recibe el libro de Gálatas es la Carta Magna de la Libertad Cristiana. ¿Han escuchado alguna vez ese término? ¿Por qué? Porque, bueno, la iglesia en Gálatas estaba pasando por algunos problemas, ¿no? Y uno de esos problemas era de que un grupo de autoproclamados líderes habían ido de Jerusalén a Galacia, ¿sí? Y estaban enseñando que los no judíos hagan cosas judías, como circuncidarse, por ejemplo, ¿no? O sea, como que enfatizaban mucho la necesidad de circuncidarse, porque ellos decían solamente a través del pacto con Abraham iban a poder tener la salvación y todo eso, ¿no? Entonces vino una discusión muy grande en cuanto al tema de la ley. Decían, no, tenemos que seguir guardando la ley, ¿no? Entonces Pablo escribe esta carta como para enfatizar, para contradecir a estos maestros y enfatizar la libertad que tenemos en Cristo. Por eso es que se conoce así como la Carta Magna de la Libertad Cristiana. Entonces enfatiza mucho el hecho de que ya no estamos bajo la ley, ¿no? De la salvación por la fe. Por eso Lutero tenía como que resaltado el libro de Gálatas, porque él se basó mucho
en una de las doctrinas que Martín Lutero como que fue una de las principales que reformó, que es la doctrina de la justificación por la fe, ¿no? Entonces, la libertad cristiana. Y también Gálatas enfatiza mucho que si bien somos libres, eso no debería ser justificación para pecar deliberadamente, ¿no? Porque él como que entiende el peligro de decir somos libres y de verdad no tenemos ninguna ley que esté ahí diciéndonos qué hacer o qué no hacer. Pero él también dice, Pablo, a los Gálatas, de que no, si abunda la gracia, no debemos de abusar de la gracia, ¿sí? Entonces esas son algunas cosas acerca del libro de Gálatas, ¿sí? Y Pablo es muy duro con estas personas que pretendían judaizar la iglesia. Hay un versículo que a mí me pareció muy curioso en Gálatas 5:12, pero en la versión TLA, que Pablo habla acerca de estas personas que decían que se tengan que circuncidar. Lo voy a leer en la versión TLA. Dice: ojalá que quienes los molestan, o sea, hablando de las personas que los querían obligar a circuncidarse, dice, ojalá que quienes los molestan no solo se circunciden, sino que de una vez se lo corten todo. O sea, miren el grado de que Pablo corregía o les deseaba a estas personas que estaban enseñando un evangelio judaizante, ¿no? Vamos a leer todo el capítulo 6. Yo creo que aquí vamos a encontrar muchas enseñanzas en cuanto a la vida en comunidad, como iglesia, ¿no? La vida como iglesia, como ser la iglesia. Voy a leerlo y voy a leerlo en la Reina Valera contemporánea, porque si tienen muchas versiones ya saben cuál voy a leer, y es la Biblia que estoy usando para compartir aquí. Gálatas 6, del versículo 1 al versículo 10 vamos a leer. Dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes, que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno ponga a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de jactarse, pero solo respecto de sí mismo y no por otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que recibe enseñanza de la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, en el versículo 1 está hablando de un caso puntual. Del caso de que si alguna persona es, de alguna manera, aquí utilizan la palabra sorprendido, ¿no? Pero no necesariamente sería así como que, uy, te sorprendimos haciendo algo malo, ¿no? Sino que si nosotros tenemos conocimiento, o si la iglesia tiene conocimiento de alguna falta, ahora, hay algo de lo que nosotros no podemos escapar. De que nosotros, si bien amamos a Dios, y Dios nos ha librado de las consecuencias de nuestro pecado, aún seguimos pecando, ¿verdad? Y de hecho, la vida cristiana es una vida dice la Biblia, el justo cae 70 veces, ¿y qué más? 70 veces se levanta. Entonces, nosotros vemos de que esa lucha es parte de nuestro caminar cristiano, ¿cierto? Pero ¿qué está diciendo aquí? Está hablando de
¿cómo deberíamos abordar? Hay una palabra clave ahí, la restauración de cuando hay situaciones que merecen ser restauradas. Dice algo que yo creo que, que es clave ahí. Dice, con espíritu de mansedumbre, y dice, piensa en ti mismo. Y ese piensa en ti mismo me hace recordar al segundo mandamiento que Jesús dio, el segundo mandamiento más importante, que era amar a tu prójimo como tú mismo. Entonces la Biblia y Pablo en sus cartas siempre como que nos confronta contra nosotros mismos, ¿no? Es como que siempre nos ubica, ¿no? Nos dice, oye, tú que estás, no sé, mirando a tu hermano que está en pecado, acuérdate que tú eras peor. ¿Se acuerdan que leíamos algo así en Timoteo, como parafraseando, ¿no? Que dice, en los posteriores tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, blasfemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ustedes antes eran peores. ¿Se acuerdan que decía Pablo? Y Pablo apela mucho a que nosotros tratemos con amor la restauración de personas que siempre va a haber. O cuando alguna persona está lidiando o luchando contra algún pecado en comunidad, hablando de cómo reaccionar en comunidad. Muchas veces nuestra naturaleza nos lleva a pensar mal del hermano a veces. Nuestra naturaleza a veces nos lleva a juzgar rápido o a tener un celo por Dios también, un celo santo, un celo de querer ver a las personas tal vez no caer en la misma situación o hacerse daño en cuanto a pecados, ¿cierto? Pero ¿qué la Biblia nos orienta? Seamos agentes de restauración en la vida de nuestros hermanos. Creo que todos nosotros necesitamos del hermano. Y la restauración muchas veces no es necesariamente porque una persona está perseverando en un pecado, sino porque una persona ha sido herida, porque una persona está luchando con situaciones o está pasando por diversas pruebas. Entonces, a veces nosotros vemos gente que tal vez se desanima por X motivos por X motivo. Y a veces lo primero que sale de nosotros es, pucha, no debería ser así, no debería reaccionar así, esa persona ya no está para eso, ¿no? Pero la Biblia nos orienta a que actuemos con mansedumbre y que pensemos en nosotros mismos, porque probablemente nosotros mismos actuaríamos de manera similar si estuviéramos en el lugar de esas personas. Entonces, creo que habla de una lucha comunitaria, de no dejarnos llevar por nuestra primera reacción, nuestras emociones o nuestra frustración o cólera o lo que quisiéramos llamar, o lo que sea que estemos experimentando, sino que más bien lo amemos como a nosotros mismos, ¿no? A veces nosotros somos más duros porque es más fácil ser más duro con los demás de lo que somos con nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que este versículo nos lleva a entender el segundo versículo, que es parte de nuestro llamado como hijos de Dios, que dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo, ¿no? Creo que este tema de ayudar a que las personas sean restauradas, reconciliadas con Dios, que tal vez den pasos de tomar decisiones radicales de compromiso con Dios y cosas así, va de la mano con el llevemos las cargas los unos que los otros, ¿no? Y cómo nosotros llevamos eso a la vida práctica, ¿no? ¿Cómo podemos entender el llevar las cargas los unos de los otros? No sé si alguien me podría dar un ejemplo práctico, claro, de cómo entenderían el llevemos las cargas los unos por los otros. Yo sé que no es un versículo nuevo para la mayoría. De una manera puede ser por ejemplo, como que interceder en oración por tu amigo, por la persona que está.
no sé, pasando un momento difícil, Ujú. orar por él. Sí, sí, sí. Cubrirlo en oración, ¿no? Pedirle a Dios que lo fortalezca y todo eso, yo creo que es parte de ayudar a tu hermano a llevar su carga, ¿verdad? No sé, otras cosas. Algo que yo creo que es importante es la empatía que podemos sentir. Como que también la capacidad de afligirnos junto con el hermano que está afligido. O sea, la capacidad de ponernos en el zapato del otro y sentir compasión, ¿no? Porque a veces se nos escapa el carácter humano que tenemos de a veces no pensar lo mejor o cosas así. Yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, tener ese sentimiento de empatía, ayudarlo, estar ahí presente, cerca, cubrirlo en oración, etcétera, etcétera. Y ahí viene el por qué, ¿no? Dice el versículo 3: porque el que se cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña, ¿no? Así que cada uno ponga a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de jactarse, pero solo respecto a sí mismo y no por otro, ¿no? En otras versiones hablan: no lo hagas, o sea, no pruebes lo que está haciendo tu hermano, sino pruébate solo a ti, ¿no? O sea, si tú tienes que medir cómo estás, trata de no medir al otro, mídete primero a ti mismo. Y vuelvo a decir la frase: a veces nosotros tendemos a ser más duros con los demás de los duros que somos con nosotros mismos, ¿no? Pero la Biblia quiere que amemos a los demás como nosotros mismos, ¿verdad? Quiere que llevemos las cargas los unos por los otros y que seamos instrumentos de restauración con mansedumbre. Yo creo que nosotros siempre hablábamos desde que comenzamos la iglesia sobre que queríamos mucho enfatizar en la comunión, el ser amigos, el pasar tiempo juntos, el ser cercanos, ¿no? Porque yo creo mucho de que, eh, por ejemplo, vivimos en una ciudad caótica, que muchos salimos de trabajar a las 7 de la noche, llegan a las 8 a sus casas y a las 10 y media, 11 ya tienen que ir a dormir para todos los días hacer lo mismo. Y vivimos sin tiempo para nosotros mismos, sin tiempo para nuestras familias, y de pronto eso nos convierte en personas aisladas. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, Dios nos lleva a salir de ese aislamiento que tal vez la vida de ciudad nos ha llevado. Y a veces hasta ya no estamos familiarizados con la realidad, con lo que es vivir juntos y convivir y todo eso. Y cuando convivimos, conoces el defecto de tu hermano. Cuando pasamos tiempo juntos, de pronto nos damos cuenta cuando alguien está haciendo algo que no está tan bueno o que no está bueno. Y también surgen los roces, y también surgen el querer ser duros naturalmente con el hermano, ¿no? Entonces, realmente yo creo que vivir en comunidad no es fácil. Y en estos 2 años nosotros creo que ya hemos podido comprobar eso, ¿no? El hecho de conocernos y conocer las cosas buenas que tiene el hermano y también cosas malas es duro. Pero recordemos en que Dios quiere que nosotros seamos instrumentos de restauración, que pensemos en los demás como en nosotros mismos, ¿no? Y que sobrellevemos los unos las cargas de los otros, ¿sí? Voy a pasarme al versículo 7. Dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Y ahí surge una pregunta: ¿qué cosas estamos sembrando? Porque aquí como que instituye algo de lo que no podemos huir. Dice: Dios no puede ser burlado, es como que esta realidad no depende de Dios, o sea, no la vas a cambiar. Las cosas que tú siembres, eso también cosecharás, ¿no? Y en el versículo siguiente, él dice: el que siembra para sí mismo, o sea, pensando en ti, o pensando en satisfacer tu carne, como dicen otras versiones, de sí mismo cosechará
corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Entonces, yo creo mucho en pensar de que todas nuestras acciones, todas, es como si nosotros estuviéramos caminando y en todo tiempo regando semillas. Y con cada persona con la que nosotros interactuamos, así sea la persona que viaja con nosotros en el metropolitano, o alguien de nuestras familias, o nuestras parejas, o nuestros amigos, todos ellos son un terreno en el cual nosotros estamos depositando, ¿qué? Semillas. Y a veces nosotros no vivimos conscientemente de eso, sino que vivimos por vivir o simplemente ya en piloto automático, así sin pensar. Y sin darnos cuenta estamos sembrando en personas cosas que no quisiéramos cosechar. Y a veces sembramos cosas conscientemente solamente pensando en nosotros y no en lo espiritual. Yo varias veces les he repetido esa frase que dice, que leí alguna vez y que a mí siempre se me quedó bien marcada, de que la gente que hizo más cosas en esta vida fue la gente que pensó menos en esta vida y más en el otro mundo, en la otra vida. Entonces, ¿realmente estamos siendo conscientes de las cosas que vivimos sembrando? Y luego viene otro versículo, el versículo 9, que yo creo que confronta el hecho de que a veces nosotros nos cansamos de pensar en que estamos sembrando. Y dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. No nos cansemos de hacer el bien, o sea, y continúa hablando de la cosecha. ¿Por qué? Porque a veces sembrar cansa. Porque vivir conscientemente todo momento viviendo, pensando en las cosas que hacemos a veces, producto de muchas cosas, nos cuesta vivir así, ¿no? Porque a veces, no sé, pues, las cosas que nos pasan, los problemas, nos desenfocan del camino. Y si la Biblia dice de que no nos cansemos de hacer el bien, es porque hacer el bien cansa. Y cansa mucho. ¿O no? Y cansa también porque hacer el bien es contradecir todo un sistema que viene deleitándose en hacer el mal. Entonces, es luchar, o sea, es una lucha espiritual fuerte que nosotros la podemos experimentar en cada momento de nuestras vidas, empezando con nuestra lucha con nuestra vieja naturaleza, y cuando salimos de nuestras casas, todo es una prueba de nuestra paciencia. El caos de Lima es una gran prueba para nuestro carácter, y el estrés de la universidad y el estrés del trabajo, y muchas veces hace que realmente nos cansemos de hacer el bien. Pero ¿qué dice la Biblia? Que no nos cansemos. ¿Por qué? Porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos desanimamos. Yo creo que el parte de sobrellevar los unos las cargas de nosotros es animar cuando hay alguna persona desanimada, ¿no? Porque a veces nos frustramos cuando alguien se desanima. Pero seamos honestos, ¿quién no se ha desanimado en la vida? O sea, ¿quién no se ha cansado de hacer las cosas bien porque de pronto, como el sistema es tan injusto, cuando tú haces algo bueno, ¿qué recibes? Algo malo, ¿no? Porque el sistema es injusto. Y eso desanima. Pero ¿qué cosa quiere Dios? Que no nos cansemos. Y eso no es como que algo automático de que de pronto como estoy con Dios no me voy a cansar, sino es como que una convicción, una decisión. ¿Sabes qué? Probablemente me sienta cansado, pero Dios, ¿qué quiere que hagamos? Que no nos desanimemos, que llevemos sobre los unos las cargas de los otros, ¿cierto? Que sembremos, y que esperemos en Dios también. La Biblia dice cosas como que los que sembraron con lágrimas cosecharán con
regocijo, ¿no? Dependiendo de la versión, ¿no? Porque ya no nos ponemos de acuerdo, ya. Me acuerdo que cuando yo era niño todos leíamos Reina Valera 60, pues, ¿no? Entonces todos nos sabíamos los mismos versículos, o sea, y era bacán porque yo me acuerdo de que en la iglesia que yo iba decían, hermanos, vamos a leer la Biblia de forma antifonal. ¿Han escuchado esa palabra? Antifonal, ¿sí? Que era, primero tú leías un versículo y la congregación todas leía el siguiente versículo, luego el pastor leía un versículo y la iglesia leía el mismo versículo, pero todos leían la misma versión. Y el último todo junto. Claro, y el último versículo todos juntos. Claro, claro. Sí, sí. Y yo me acuerdo también de que a veces en la alabanza era así, pues, ¿no? Hermanos, vamos a cantar el Salmo 1. Y todos abrían sus Biblias en el Salmo 1, ¿sí? Como si fuera un himnario o algo así. Y cantaban el Salmo literalmente como estaba escrito. A mí me parece muy bonito eso, ¿no? Pero ahora, pucha, tenemos tantas versiones que... Claro, que es como... tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Ajá. Entonces, volviendo al pasaje, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos y no nos desanimamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, en todo este capítulo, yo creo que nosotros vemos una serie de orientaciones de la vida en comunidad, de la importancia de la restauración, de ser un instrumento de restauración en la vida del hermano en mansedumbre, que restauremos así como quisiéramos ser restaurados nosotros, que amemos al prójimo como a nosotros mismos, que aprendemos a sobrellevar las cargas de los otros, ¿sí? La Biblia dice cosas que cuando una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre, ¿no? Y cuando una parte del cuerpo se alegra, todo el cuerpo se alegra, ¿cierto? Estamos sembrando en todo momento. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué hemos sembrado hoy día en nuestras conversaciones, en nuestro trato con las personas que nos rodean? ¿Realmente nos anima el hecho de pensar en que vamos a cosechar estas cosas que sembramos? No nos cansemos de hacer el bien. Si vemos a alguien cansado, animémoslo. Llevemos los unos las cargas de los otros. Seamos conscientes que hacer el bien cansa. Pero la Biblia, ¿qué quiere? Que no nos desanimemos. ¿Por qué? Porque vamos a cosechar las cosas que estamos sembrando. Y así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No sé si alguien quiere comentar algo para cerrar, agregar algo. ¿Qué cosa? ¿Rebeca quiere? Está sembrando un dibujo. Vamos a orar. Ahí donde estamos. Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos a nosotros. Gracias por este tiempo de comunidad, de comunión, de estar juntos, Señor, cantándote, meditando en tu palabra, que nos hace tanto bien, Señor. Perdónanos por las veces que hemos sido más duros con los demás de lo que somos con nosotros mismos, Señor. Perdónanos por las veces en que no hemos vivido como familia, en las veces en las que los roces han sido grandes y no hemos podido manejarlos de la manera que tú quisieras. También te pedimos perdón por las veces que no hemos llevado sobre nuestros hombros la carga del hermano, Señor. Por las veces en las que no hemos animado al desanimado, por las veces de que no hemos sido empáticos, que no sufrimos con el que sufre, que somos indiferentes hacia cómo estarán los demás, ¿no? Yo te pido de que tú formes en nosotros un corazón que ama
y que es un instrumento de restauración en la vida del hermano. Tu palabra dice que tú nos diste el ministerio de la reconciliación, Señor, y que nosotros tenemos que vivir con esa conciencia, Señor, de que estamos llevando una responsabilidad sobre nuestros hombros, que a veces nos negamos a asumir. También, Señor, queremos vivir la vida conscientes de cómo la estamos viviendo, de qué cosas estamos sembrando, de que si realmente estamos sembrando el bien en la vida de nuestro hermano, o si a veces hacemos las cosas pensando en nosotros mismos, egoístamente y sin pensar en las personas que tú pusiste a nuestro alrededor para que nosotros amemos. Ayúdanos en este camino, Señor, de hacer el bien, que a veces nos cansa, que a veces nos frustra, que a veces nos duele, pero que también nos trae mucha alegría y nos hace vivir con propósito en este mundo, Señor. Sabemos que tú no puedes ser burlado, Señor, de que lo que tú dices, eso es, y no hay más. Aunque a veces nos guste vivir con nuestras propias reglas, con nuestras propias leyes, como si todo dependiera de nosotros. Pero en realidad todo depende de ti, Señor. Ayúdanos a hacer el bien, Señor. Y que usemos toda oportunidad para hacer el bien. Gracias porque muchas veces hemos sembrado con lágrimas, Señor. Pero esperamos en ti y sabemos que cosecharemos con mucha alegría, Señor. Gracias por tu perdón, gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, Señor. Te amamos mucho, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy día estamos celebrando la Santa Cena, ¿sí? Ya hemos podido pasar un tiempo de comunión, de conversar, de reírnos, de compartir lo que cada uno trajo para bendecir. Pero la Biblia dice que Jesús, después de comer, ¿qué dice? Agarró el pan, agarró el vino y dijo: este es mi cuerpo, por el cual que va a ser entregado por ustedes. Y dijo que el vino era un símbolo de su sangre. Y que hagamos esto hasta que Él venga. Y cada que compartimos eso, que estamos anunciando la venida del Señor. Y seamos muy sensibles al significado de eso, de que Cristo vino una vez a este mundo, de que Cristo vino a nuestras vidas y nuestras vidas cambiaron y siguen cambiando, y nosotros podemos ver años atrás cómo éramos y la obra que Dios ha hecho y llenarnos de gratitud. Y también recordemos que Cristo vuelve, ¿no? Y que esto renueve nuestra gratitud a Dios, ¿no? Nuestra gratitud por su obra de morir por nosotros en nuestro lugar y por todo lo bueno que es con nosotros, ¿sí? Entonces vamos a cantar mientras repartimos el pan y el vino, ¿sí? No sé si solo con Rafa puedes ayudarnos.
sueños y coronas.